queremos hablar acerca del mensaje de la Navidad, ¿no? Todos estamos expectantes a esa noche tan especial en la cual pues la familia se reúne, en el cual hay alegría, en el cual hay gozo, pero también en el cual muchas veces hay conflictos, muchas veces también es una noche muy particular, es una noche muy oscura. Y queremos hablar acerca de esa noche oscura. Dice la Biblia conmigo, una noche muy oscura. Hay momentos en nuestra vida que va a ocurrir que vamos a tener noches muy oscuras por distintas circunstancias. Y lo mismo ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la nación de Israel. Para Israel era una noche muy oscura. ¿Por qué? Porque había incrementado el pecado, había incrementado la religiosidad, había incrementado la violencia, ¿no? Israel vivía subyugado al Imperio Romano y ellos querían un Mesías, pero querían un Mesías como ellos pensaban, ¿no? Como ellos creían que era su necesidad. Y como no se vislumbraba nada, todo se quedó simplemente en un deseo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros no decimos que queremos que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes? Pero muchas veces se quedan simplemente en un deseo, ¿ya? Y es porque también nos toca vivir esas noches oscuras. Pero el día de hoy, algo que Dios me puso en mi corazón para compartir con ustedes, es que toda noche oscura llega a su final. Entonces, si usted está atravesando una noche muy oscura, vengo a decirte de parte de Dios que no habrá oscuridad siempre, sino que la luz de Cristo resplandecerá sobre su vida y usted tendrá la oportunidad de experimentar lo que significa recibir a Jesús, vivir en Jesús y vivir esa Navidad que Dios quiere preparado para el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que para todos aquellos que están viviendo una temporada, una noche muy oscura, Dios dice en Isaías capítulo 9, verso 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que estaban en angustia. Para aquellos que estaban atravesando una situación muy difícil. Tal vez usted y yo el día de hoy estamos atravesando un momento difícil en nuestra vida. Tal vez un familiar, un amigo, tal vez en lo económico, tal vez en lo laboral, tal vez en lo familiar, tal vez en lo físico. Hoy el Señor viene a decirte, ¿sabes qué? Tu noche de oscuridad está terminando, porque la luz del Señor llegará a tu vida y Él cambiará, dice, nuestro lamento en gozo o baile, como dicen algunos, ¿no? Porque esa es la característica de lo que Dios nos está diciendo. Y vivimos en una temporada en la cual hay violencia en nuestra nación, hay escasez, hay corrupción, hay mucho... el índice de pecado se ha incrementado, ¿no? Las familias son atacadas constantemente, el matrimonio es atacado constantemente, ¿no? Y en medio de ese tiempo, así como Israel se encontraba, en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 2, la palabra de Dios dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Y esta fecha de Navidad justamente se trata de eso, que en medio de esa oscuridad, de esa incertidumbre, de esa ambigüedad de saber cómo van a ser las cosas, la palabra de Dios viene a nuestra vida a decirnos de que Dios quiere traer una respuesta a tu necesidad. Dios quiere traer una respuesta a ese tiempo de angustia de tu vida. Te dice, ¿sabes qué? Ese tiempo está terminando. ¿Por qué? Porque mi palabra viene a ser como luz que va a resplandecer sobre tu vida, haciendo que tu preocupación, tu necesidad sea transformada en una manifestación de gloria por el nacimiento o por que usted y yo recibamos a Jesús en nuestro corazón. La Navidad, hermano, hermana, no es otra cosa que usted abra su corazón y reciba la luz de Dios para que ésta resplandezca sobre usted. Entonces, toda persona que cree en Jesús, que cree en la bendita palabra de Dios, necesita experimentar esa Navidad en particular. Y hoy el Señor ha venido para que nosotros podamos entender. Miren, esta palabra vino hace 700 años antes que Jesús naciera,
Ya Dios había trazado un destino, ya Dios había declarado una palabra, que ese momento iba a llegar. Y hoy que han pasado más de 2000 años, que ya Jesús vino a la tierra y que esta Navidad se está cumpliendo en la vida de todos los hombres, lo mismo para aquellos que están en tribulación, angustia, incertidumbre, el Señor viene a decirte que esa noche oscura no va a durar siempre, sino que la luz de Cristo va a resplandecer el día de hoy sobre tu vida, porque el Señor ha venido a visitar. Recordemos entonces lo que dice pues Juan 1, 9, 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, vivimos en una temporada que pensamos que Navidad es una fiesta de consumismo, ¿no? Nos mueve el deseo de la cena, el panetón, los regalos, las compras compulsivas, porque todos nos andamos agitados en estas cosas. Pero eso no es Navidad. Navidad no es lo que usted puede hacer, sino lo que usted va a recibir de parte de Dios. Porque nadie puede dar aquello que no tiene, sino simplemente estamos dando lo que el mundo nos dice: compre, compre, compre y dé. Para nosotros Navidad es una oportunidad de poder presentar el mensaje de Jesús. Y los obsequios, los presentes, son simplemente un incentivo para atraer la mirada de las personas, para que ellos puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Porque el único que puede hacer el cambio en la vida de todo ser humano es Jesús. Su nombre es Jesús. Y Él está deseando nacer en la vida de cada persona. Navidad no es una fecha. Navidad es un acontecimiento. Cada vez que una persona recibe a Jesús en su corazón, es Navidad. Porque Él recibió la promesa de la salvación. Ahora, dice que el mundo estaba inmerso en una terrible oscuridad. Y para los protagonistas del nacimiento, también era una noche muy oscura. Para José, asimilar que María, su prometida, le diga: ¿sabes, José? Estoy embarazada del Espíritu Santo. Dice la palabra que fue como una sorpresa muy fuerte, tan fuerte que dice que él no quiso tomar, sino que quiso dejar a María secretamente y salir pues e irse a otro lugar. Pero sin embargo la misericordia de Dios se reveló, y a través de un sueño un ángel le reveló el plan de Dios, y él asumió la responsabilidad de caminar en esa noche oscura. Ahora, para María, una jovencita de 16, 17 años, en medio de una cultura machista, donde si una mujer quedaba en estado sin estar casada, merecía la muerte, porque era la vergüenza de todos, ¿no? Su familia. Pero aún así dice que ella asumió la responsabilidad para llevar en su ser al Mesías, al Salvador. Y cuando Jesús, siendo Dios, se humanizó y vino a nacer en un humilde pesebre, vino en una condición de un ser muy dependiente, muy indefenso, como una criatura que necesita el cuidado, que necesita la atención. Y dice la palabra que no encontraron lugar donde pueda él nacer, en una cama, en un lugar limpio, sino que dice que el Rey de Reyes, el Hijo, el Salvador de la humanidad, terminó naciendo en un pesebre, en un lugar muy humilde, en medio de animales. En medio de una cultura nace Jesús, donde el Imperio Romano había determinado leyes donde los niños eran lo último. Los niños no eran considerados en aquel entonces. Tanto era así que había leyes que decían que si el padre no quería tener al niño, podía eliminarlo. Y no tenía ningún problema. Donde las autoridades podían disponer de la vida de los niños. Usted recordará, y si usted ha leído los evangelios, cuando Herodes se entera, ¿qué hace? Manda a matar a los niños de 0 a 2 años. ¿Fue enjuiciado? No. Porque esa era la ley. Porque era un tiempo muy oscuro. En medio de ese tiempo de oscuridad,
Muchas veces también nosotros nos encontramos y pensamos que el problema o la necesidad que tenemos es lo más difícil que una persona puede estar experimentando. Pero mira todo lo que tuvo que experimentar el Mesías, el Salvador del mundo. Él se humanizó, Él se humilló, nació en una condición muy humilde para enseñarnos a nosotros que los planes de Dios son mucho más maravillosos que las circunstancias que nos rodean. Porque en ese lugar que era muy oscuro, la luz del cielo resplandeció. Y el Mesías vino al mundo para poner un antes y un después. Porque de eso se trata el poder de Dios, de eso se trata la Navidad. De poner un antes en Dios y un después con Dios. Era una noche muy oscura, pero nuestro Dios nos dice que con la llegada de su Hijo amado Jesucristo, las tinieblas van a retroceder. Y como dice, no solamente van a retroceder, sino que no va a quedar vestigio alguno de esa noche en la oscuridad. La palabra de Dios también nos dice a nosotros, en el libro de Proverbios 4:18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús llega no significa que va a haber un cambio en tu vida radical. Para algunos, gloria a Dios, y así sucede, pero para otros será un proceso, porque así como el tiempo comienza a transcurrir, aquellos que han tenido una desvelada pueden ver que está muy oscuro, pero conforme va llegando a las 5 de la mañana y comienza la luz a interrumpir la oscuridad y va tomando posesión de ella, llega un momento en que las tinieblas completamente desaparecen y la luz lo llena todo. Así será también en nuestra vida cuando el Señor llega a nuestros corazones y Él nos traiga esa claridad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús revelándose como esa luz que usted y yo necesitamos. Hay una necesidad en tu vida, hay una necesidad en la vida de todos nosotros, y es justamente recibir a Jesús, porque Él es el único que nos puede sacar de esa noche de oscuridad. Si usted decide aceptar el regalo de Dios, que es justamente la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, entonces, dice, usted comenzará a caminar en esa luz que traerá vida y vida en abundancia. Hoy que muchos hombres andan afanados pensando en las actividades de la Navidad, la cena, los regalos, los juguetes, la familia, los amigos. Mucha gente no se ha enterado que Navidad no es lo que ellos pueden hacer por otros, sino que la Navidad es recibir lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque de tal manera, dice Dios, nos amó a nosotros, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso dice Jesús que caminará en las sendas de la vida. Proverbios 4:19 dice que cuando los hombres no aceptan el regalo de Dios, ellos seguirán caminando en tinieblas. Y miren lo duro que dice el libro de Proverbios. Leímos el versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz que va, dice, de la aurora, que va en aumento. Miren lo que dice el versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Quién es un impío? Un impío es aquel que conoce de Dios, pero que no está dispuesto a dejarse guiar por el Señor. Muchos decimos: sí, yo conozco a Dios. Pero no se trata que tú digas yo conozco a Dios, porque eso no te da la entrada al cielo. Quien te asegura la entrada al cielo es Jesús. Y se trata de que Jesús te conozca a ti. ¿Y cómo Jesús te va a conocer a ti? Cuando tú lo invites a que entre en tu corazón. Cuando tú dices: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo quiero que esa Navidad, Señor, llegue. Yo quiero que esa luz resplandezca en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi salud, en mi economía.
en mis relaciones personales. Yo necesito de tu luz para caminar en ese sendero de la vida. Porque Isaías lo predijo hace 700 años atrás, antes de que viniera Jesús. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso es lo que implica recibir a Jesús en su corazón. Todo eso es lo que implica la Navidad. Es abrirle las puertas físicamente de nuestro hogar, es abrirle las puertas de nuestro corazón espiritualmente, y es invitar a ese Jesús a nuestra vida, a ese niño que nació en medio de una noche de oscuridad trayendo la luz. Y dice pues que Él es un Dios admirable, que Él es un Dios fuerte, que es un Dios eterno y que es un Dios de paz. Te pregunto, ¿conoces a Jesús? Porque si conoces a Jesús, vas a poder tener la mejor Navidad. ¿Por qué? Porque vas a permitir que la luz de Cristo te ilumine a ti y tú vas a ser luz para los demás. Y si hoy usted está aquí, es porque Jesús quiere resplandecer sobre su vida. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si usted está experimentando momentos de oscuridad, qué bueno que haya venido el día de hoy. Porque el Señor te dice a ti el día de hoy: mas no habrá siempre oscuridad, porque Jesús ha venido. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que tú, Señor Dios, resplandezca sobre la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, toma toda angustia, toda preocupación, todo afán, toda necesidad que ellos puedan estar atravesando el día de hoy, Señor. Y Señor, suple sobre sus vidas, Señor Dios, y haz que tu luz resplandezca, Señor. Esa luz, Señor, admirable, de saber que tú eres su Señor, de saber que tú eres su Salvador. Y Señor, provéeles hasta que sobreabunden, Señor. Si alguno estuviera enfermo, en el nombre de Jesús, derrama de tu sanidad, Señor Dios. Tócanos en esta hora, Padre. Y si alguno tuviera, Señor, alguna relación fragmentada, Señor, tú eres, Señor, el Dios que sana, el Dios que restaura. Señor Dios, sánanos ahora, Padre. Atrae sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Porque Navidad es Jesús. Y Jesús ha nacido en nuestro corazón. Ven a mí, Señor Jesús. Ven a mí. Ven a mi encuentro. Abro mi corazón para recibirte, Señor Dios. Yo quiero que esta oscuridad termine. Y yo quiero que tu luz admirable resplandezca en mí. Yo quiero ser, Señor, un portador de tu luz en medio de mi hogar, en medio de mi familia, para que tu paz, Señor, en esta noche de Navidad pueda llegar a nuestros corazones. Padre, yo bendigo a la congregación en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia del Señor dice amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno y para siempre es su misericordia.